asignatura, hasta lo que logremos avanzar hoy, si es que podemos, tenemos que avanzar Clostridium más, va a ser el examen, el primer parcial, que no sabemos todavía cuándo es, apenas yo esté mejor, yo les tomo el examen, ¿ya? Pero es hasta todo Bacillus gram positivos. Hoy día vamos a avanzar este Bacillus gram positivo que se presenta en esta forma. Esta es la morfología, se llama Bacillus anthracis. Y también vamos a hablar algo del Bacillus cereus, que es el que produce intoxicaciones alimentarias, pero más nos vamos a referir a este Bacillus anthracis. Este Bacillus anthracis, como vemos acá en la figura, es una bacteria que tiene la forma de un bacilo que tiene los extremos como cortados con regla, ¿ya? Y que se agrupa así en cadenas. Viendo la tablita que ya les dije que íbamos a poner todas las clases para que ustedes se ubiquen dónde estamos en el avance, estamos acá. Género Bacillus, y hemos avanzado Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Listeria, y ahora estamos en Bacillus, que son formadores de esporas, y dentro de estos formadores de esporos tenemos al género Bacillus, donde está el Bacillus anthracis y Bacillus cereus, y estos son aerobios. Y vamos a avanzar también los Bacillus gram positivos anaerobios, donde está el género Clostridium, donde vamos a ver al Clostridium tetani, botulinum y perfringens. Entonces, todo esto más los 4 temas de generalidades constituyen lo que es el primer parcial. Bueno, ya dijimos que estamos acá en Bacillus. Bacillus anthracis es el que produce la enfermedad llamada carbunco, y en algunos libros lo van a encontrar como anthrax. Como les decía, esta es una bacteria que tiene la morfología de un bacilo gram positivo y con los extremos así como cortados en ángulo recto. Igual que la listeria, esta bacteria tiene como mecanismo de transmisión para producir la enfermedad o cuadro clínico que es el anthrax, los animales. ¿Pero qué animales? Los animales herbívoros, los que comen hierbas, porque en la hierba están los esporos de esta bacteria. Por eso se considera una antropozoonosis, ¿ya? Entonces, al ser antropozoonosis, ya ustedes saben, nos viene de los animales, en este caso, los animales herbívoros. Va a ingresar la bacteria por 3 vías al huésped susceptible. La vía oral al comer estos alimentos, la vía respiratoria al respirar aire contaminado con esporos y también la vía cutánea a través de una herida. ¿Cuál es la fuente de infección? Los esporos que dejan estos animales en el ambiente, en su carne o sus productos o en el pasto, ¿no? O en la hierba. Entonces, como existen 2 tipos de carbunco o anthrax, que es el carbunco animal y el carbunco humano, entonces la enfermedad nos viene de estos animales, ¿ya? De estos herbívoros. Estos animales se enferman de anthrax o carbunco y quedan muertos en el campo. Entonces, la forma vegetativa que es el Bacillus anthracis, al no tener ya los nutrientes y estar en condiciones adversas, en el campo se transforma en esporo. Y estos esporos son los que quedan libres en la hierba, y vienen otros animales y comen este pasto con esporos y también se contaminan, ¿ya? ¿Y cómo es que llega al ser humano? Generalmente es una enfermedad profesional. En forma natural es una enfermedad profesional. ¿Qué quiere decir? Que los profesionales o los que tienen su ocupación con animales son los que transmiten esta infección. Veterinarios, los de los mataderos, los agricultores, los ganaderos, ¿no? Son los que se transmiten esta infección. Como les decía, puede ingresar por 3 vías, la vía cutánea a través de una herida, la vía respiratoria
y la vía oral, ¿no? Al comer estos alimentos de estos animales. Vuelvo a repetir, la bacteria queda libre en el campo, sus esporos son los que llegan al ser humano. La fuente de infección son los esporos. El mecanismo de transmisión son la vía inhalatoria o aérea, la vía oral y la vía cutánea. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Ya. Su virulencia de esta bacteria se debe a que tiene una cápsula. Entonces, al tener todas las bacterias que tienen cápsula, ustedes ya saben que es como una coraza que impide la fagocitosis por los macrófagos. O sea, cuando ingresa esta bacteria, al tener esa cápsula, impide que vengan los macrófagos y los leucocitos a defendernos y comer a esta bacteria. ¿Ya? Ese es su mecanismo principal de virulencia. Y la fuente de infección son los esporos, ¿ya? Entonces, como dijimos, hay dos tipos de antrax, en los animales y en el hombre, por eso es una antropozoonosis. En los animales, la enfermedad se llama antrax o carbunco animal. ¿Quiénes son? Los que se enferman son los herbívoros. ¿Cómo se enferman? Al comer la hierba contaminada con esporos. Y se mueren estos animales porque les viene hemorragias y sepsis. La transmisión al hombre es a través de las 3 vías que dijimos, generalmente es una enfermedad profesional. Eso en forma natural, es decir, en forma natural, sin que nadie provoque. En cambio, también esta bacteria es bien grave, porque esta bacteria puede ser utilizada como arma biológica. No sé si ustedes escucharon en el año 2001, cuando derribaron las Torres Gemelas en Estados Unidos, hubo una epidemia de anthrax. ¿Por qué? Porque mandaban los terroristas unos sobres con esporos de Bacillus anthracis. Entonces, al abrir estos sobres, la gente inhalaba estos esporos y se producía la forma pulmonar del carbunco, que es grave y en 7 días el paciente se moría. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, entonces tenemos ¿cómo se manifiesta en el ser humano esta enfermedad? Tenemos las formas externas, que son las que ingresan por una herida, y las formas internas, cuando la vía de transmisión es por vía inhalatoria, tenemos el carbunco pulmonar, por vía digestiva tenemos el carbunco intestinal y faríngeo, y todas las demás terminan en el carbunco nervioso y se termina en una sepsis, ¿ya? Y el paciente muere, ¿ya? Si no tiene tratamiento. Entonces, primero nos vamos a referir a estas formas externas que son las más comunes, ¿ya? Estas son las más comunes, la pústula maligna y el edema maligno. Pústula maligna y edema maligno, que como les decía, generalmente el huésped susceptible son profesionales o personas que trabajan con animales, ¿no? Que están enfermos. Ingresa por la vía cutánea. Primero vamos a hablar de la pústula maligna. La pústula maligna se localiza. ¿Qué es la pústula maligna? Es esto. Es una pústula, es una manifestación que aparece en la piel que en este caso adquiere con el tiempo la forma de escara negra, ¿ya? ¿Dónde se localiza? En el lugar de una herida, en el punto por donde ingresa la bacteria, en el punto de inoculación. Generalmente pueden ser los lugares donde no hay ropa, ¿no? La cara, la cabeza, los miembros superiores, miembros inferiores, cuando no se tiene zapatos. El periodo de incubación es cortísimo, de 2 a 3 días, hasta que se manifiesta el primer signo o síntoma, que primero aparece una pápula eritematosa, ¿ya? Después se convierte en una vesícula que se llena de un líquido que pruriginosa, es decir, que causa escozor. Al causar escozor, el paciente se rasca y erosiona, se convierte en una herida que luego se seca y se convierte en una escara negra. Al tercer día aparece ya esa escara negra deprimida.
Entonces, en 3 días evoluciona el paciente a esta forma. Puede suceder dos cosas, una evolución benigna o una evolución grave. Benigna cuando el paciente corre al médico, sabe que existe esta enfermedad y es grave, corre al médico y el médico le da tratamiento, entonces se cura. Pero si no acude al médico, entonces evoluciona esta enfermedad a la forma septicémica, el paciente empieza a tener fiebre, vómitos, diarreas, hipotensión y se muere, porque muere por un estado de sepsis. A la semana. Esta es la pústula maligna que evoluciona hacia una escara negra, ¿no? Puede aparecer en miembros superiores, en la cara, en el cuello o también en el pie si es que no, si es que ahí es la herida, ¿no? Entonces, esa es la escara negra. El edema maligno es la otra patología que se presenta a nivel de piel y tejido celular subcutáneo. Generalmente, esta es la forma más grave, porque generalmente afecta a personas con bajas defensas. Entonces, ¿dónde se localiza? Generalmente en el párpado, ya donde se forma un edema pruriginoso que también se convierte en una escara negra y puede extenderse al resto de la cara, al cuello, la lengua, y es de pronóstico bien grave, ¿ya? Generalmente los inmunodeprimidos. Esas son las dos formas externas donde la bacteria ingresa por vía cutánea. Ahora vamos a ver las formas internas. Internas cuando ingresa a través de la vía aérea, es la pulmonar, intestinal y faríngea cuando ingresa por vía oral, al comer alimentos contaminados con esta bacteria, o sea, los esporos. Y todas las demás que hemos dicho, que son la cutánea, la pulmonar, la intestinal, la faríngea, terminan en el nervioso y septicémico, que son ya las formas terminales, donde el paciente ya empieza con su parálisis, las hemorragias, la meningitis y la sepsis y la muerte. La forma pulmonar es la que ingresa la bacteria por vía inhalatoria. Entonces, a los 3 días ya se observa una neumonía. Ya ustedes saben que es neumonía. Tos, expectoración, dolor en punta de costado, que en la mayoría de los pacientes, que es el 75%, es grave y llega a la muerte. Esta es la forma que es la que se produce como guerra biológica. La bacteria ingresa a través de la inhalación, los esporos al respirar. Es la forma más grave y más aguda y más violenta. La forma intestinal y faríngea es al ingerir los alimentos a través de la vía oral contaminados. Entonces el paciente va a tener una diarrea sanguinolenta y puede morir si no recibe tratamiento por colapso cardiovascular. Ya saben ustedes, se termina en una sepsis. Y el faringio también se puede generalizar y termina con manifestaciones intestinales. Entonces, volvemos a repetir, la forma más grave es la forma respiratoria, donde después de un periodo de incubación que puede ser de 1 a 6 días, se tienen los signos y síntomas de una neumonía. Luego sigue un distrés respiratorio severo, con dificultad respiratoria. El paciente se vuelve cianótico al no recibir oxigenación, se vuelve azulado, y la muerte ocurre dentro de las primeras 24 o 36 horas de los síntomas severos. O sea, es una neumonía totalmente violenta, por eso es que se ha utilizado como guerra biológica. Entonces, ¿cuál es el análisis bacteriológico? Pedir un cultivo de acuerdo a los signos o síntomas, y en la tinción de Gram se va a observar los bacilos Gram positivos, ¿no? No sé si dónde están los bacilos Gram positivos que vemos acá, que son como cortados a escuadra, con algunos libros dicen asemejan un tallo de bambú, y agrupados en cadenas. No, eso sería ya un diagnóstico específico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento debe ser inmediato, porque si no, en 3, 4 días el paciente fallecerá. El antibiótico de elección es la penicilina en altas dosis por vía endovenosa.
Ahora, si son alérgicos a la penicilina, se da betalactámicos o también macrólidos, quinolonas o tetraciclinas como la doxiciclina. Pero antes de iniciar el tratamiento, el paciente llega pues se puede decir en estado que necesita un soporte vital para mantenerlo con vida. Entonces, antes que el tratamiento antibiótico, hay que mantener las condiciones de vida del paciente. ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad? A través de la vacuna aprobada por la FDA, que es 0,5 cc a las en el momento de la epidemia a las 2 o 4 semanas y luego a los 6, 12 y 18 meses, seguido de reforzamientos anuales. Esta es una vacuna para el ganado, ¿no? Y las medidas sanitarias son vacunar al ganado, educación a la gente que trabaja con la fuente de infección que son los animales. Aquí tenemos, por ejemplo, acá a un trabajador de pieles, ¿no? Entonces, este trabajador debe saber que en las pieles de los animales pueden haber muerto con antrax y pueden estar los esporos. Entonces, tiene que desinfectarse previamente estas pieles y él trabajar con guantes y con barbijo, ¿no? Porque está manipulando estas pieles que pueden, pero como no tienen educación ni saben que existe esta enfermedad, entonces no pues se puede prevenir. Bueno, se ha visto en un estudio que se ha hecho en Francia que las personas que trabajan con animales, los carniceros son los que mayor cantidad de riesgo tienen, al igual que los tapiceros, los silleros que hacen sillas de montar, los curtidores, los pastores, los cosedores de guantes de cuero, ¿no? Y como ya dijimos, el diagnóstico se realiza con un examen directo de la muestra, que puede ser si es la forma cutánea, material de la pústula, o también puede ser punción de las vesículas, si es la forma pulmonar, el esputo, o si es en el caso del antrax, que es el antrax respiratorio, son los ganglios mesentéricos, una punción, perdón, del antrax intestinal es una punción de los ganglios mesentéricos, y en el caso de que se sospeche que el animal haya muerto con antrax, se toma la oreja o un metatarsiano o metacarpiano del cadáver del animal, que se ha visto que en esos lugares hay mayor cantidad de bacilos. En la tinción de Gram se observan los bacilos Gram positivos. Esta es una bacteria que crece en el agar sangre, es aerobia a una temperatura de 37 grados. Y hemos visto los factores epidemiológicos más importantes son la edad productiva de la vida de 30 a 40 años, que es donde el paciente, donde el hombre sobre todo está trabajando en el campo, el ambiente rural y la profesión es los campesinos, veterinarios, los que trabajan con animales. Ya hemos dicho, el anthrax puede ser considerada como arma biológica. El Bacillus cereus es la otra especie que nada tiene que ver con el Bacillus anthracis, que causa intoxicaciones alimentarias. O sea, este Bacillus cereus puede contaminar los alimentos y producir un síndrome emético, donde el periodo de incubación es corto. Al comer estos alimentos contaminados de estos animales que tienen el Bacillus cereus, el paciente siente náuseas, vómitos en un periodo corto, o el síndrome diarreico, cuando el periodo de incubación es un poquito más largo, le da diarrea, ¿ya? Entonces, eso sería el anthrax, chicos. A ver, yo quisiera ponerles aquí un video para que ustedes sepan. A ver, viendo las preguntas, ¿no? He dejado, ¿no?, de compartir. Sí, a ver, viendo las preguntas para repasar. ¿Cuál es la especie del género Bacillus patógena para el hombre? ¿Cuáles son? ¿Cuántas hemos visto? 2, ¿no es cierto? El Bacillus anthracis y el Bacillus cereus.
¿Qué morfología presenta esta bacteria? Bacilo gram positivo y se agrupa en cadenas. Asemejan una caña de bambú. ¿A qué se debe la acción patógena de esta bacteria? A que tiene cápsula. ¿Y cuál es el factor de virulencia? Su cápsula. ¿Y cuál es la fuente de infección? El esporo de la bacteria, ¿no? La fuente de infección es el esporo de la bacteria. ¿Y cuáles son las vías de transmisión del anthrax? Es la vía aérea, oral y cutánea. ¿Qué cuadros clínicos produce? Hay formas externas y hay formas internas. Las formas externas son cuando ingresa por vía cutánea la pústula maligna y el edema maligno. Más grave, el edema maligno localizado en el párpado, ¿no? Las formas internas son la pulmonar, la intestinal, la faríngea y la nerviosa y septicémica, que son las formas terminales donde el paciente muere con sepsis, ¿no? Esas son las formas clínicas. Después, ¿qué más hemos visto? ¿Cuáles son los cuadros clínicos externos? Ya los dijimos, el más grave es el edema maligno. ¿Cuál es la importancia epidemiológica de esta bacteria que puede ser utilizada para la guerra biológica? Y las medidas de prevención son vacunación del ganado y que las personas, educación sanitaria, ¿no? Agropecuaria, que la gente que trabaja con animales conozca que existe esta enfermedad y ante cualquier signo sospechoso pueda acudir al médico para realizar el tratamiento, ¿no? Ahora, un ratito, voy a... Greetings, aviators. This is your captain speaking. Where the hell is he? Chicos. What the hell? Sí, doctora. All right here. Dicen que en la guerra todo vale. De todas las teorías de la conspiración que rodean al coronavirus, probablemente la no más es eso. extendida es la de que el virus es un arma biológica creada en un laboratorio y lanzada por Estados Unidos, China o Rusia. No es eso, no es eso, no es eso. ¿Qué? Se me perdió. ¿Se escucha, chicos? El anthrax es una bacteria que puede llegar a ser extremadamente mortífera y potencialmente muy eficaz para ser empleada como arma biológica de destrucción masiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados llegaron a producir grandes cantidades para fabricar bombas ante el temor de un ataque biológico de Alemania. El anthrax también fue protagonista en el otoño de 2001, cuando se producía el más notorio acto bioterrorista de los Estados Unidos. Sobres que contenían esta sustancia en su interior fueron enviados para matar, aterrorizando a toda la nación y al resto del mundo. ¿Quién había detrás? ¿Cuál fue la investigación del FBI? La próxima noche temática investigará el uso del anthrax como arma biológica de destrucción masiva. En 1943, en una pequeña isla de Canadá, un grupo de científicos canadienses llegaron a producir en secreto para los aliados 70.000 millones de dosis letales de anthrax. Había suficiente como para aniquilar 30 veces la población mundial de la época. En algún sitio habían oído que Alemania se preparaba para lanzar un ataque con bacterias. Había mucho misterio sobre la isla. Hasta los que estaban allí no sabían lo que ocurría. Solo los científicos teníamos derecho a saber lo que estábamos haciendo, con qué microbios estábamos trabajando. Solo nosotros sabíamos cuáles eran los peligros a los que nos enfrentábamos. El nombre clave de la operación, Proyecto N, y es uno de los grandes secretos de la guerra. Solo duró 2 años, sin embargo, es una historia que todavía tiene puntos oscuros.
Muchos de los archivos están incompletos, se han borrado o, aún peor, han desaparecido. El secretismo que rodeaba a esos experimentos todavía suscita grandes interrogantes. Nos llamaron a Montmagny para una comisión de servicio. Había que transportar un gran bulto en canoa. Nos dijeron que era una garrafa, pero no sabíamos su contenido. Todo era muy secreto, asuntos de guerra. De todos modos, aunque lo hubiésemos sabido, no habríamos podido hablar de ello. Nadie tenía permiso para pronunciar la más mínima palabra sobre lo que ocurría en Gros-Île. Otoño de 2001. Tras los ataques del 11S, sobres que contienen esporas de antrax son enviados a varios medios de comunicación y oficinas de senadores en Estados Unidos. El resultado, 5 personas muertas, muchos infectados y la nación aterrorizada. El FBI comienza una compleja investigación en la que después de 7 años encausan a Bruce Evans, un prestigioso investigador en biodefensa, como el único autor de los ataques. Ejecutaron las órdenes de registro en su casa, sus coches, el piso de su hija, en todas partes. Y envolvieron sus coches y se los llevaron en busca de cualquier rastro de anthrax. No se hallaron esporas. El arma humeante que se esperaba encontrar, si era realmente el culpable, no estaba allí. En este aspecto, existe una gran laguna en la investigación y me hace pensar, en fin, ¿tan convincentes serán los argumentos contra el Dr. Evans? La polémica sobre la fiabilidad de las investigaciones y los métodos llevados a cabo por el FBI aún sigue viva y pone en duda que Evans fuese realmente el culpable. Emplearon una técnica muy común en los cuerpos y fuerzas de seguridad y que muestra desesperación. Coaccionar al individuo, mentirle, intentar que reconozca algo. Estaban empecinados en coger al sospechoso. Ellos mismos reconocían que intentaban salvar la reputación del FBI. Bueno, se han dado cuenta de que es importante, ¿no es cierto?, estudiar bacteriología. Sí, ¿O no? Sí, doctora. ¿Esa bacteria ustedes la conocían? ¿La habían escuchado? Películas. En película. No, doctora. Bueno, ahora ya saben entonces de que existe esta bacteria y que puede producir otras patologías también, ¿no es cierto? Pero que se la puede utilizar como arma biológica. Chicos, no sé si ahorita yo tengo reunión en la facultad, no sé si avanzamos Clostridium o lo dejamos para la próxima clase, pero yo ya avancé con el otro grupo. Para la próxima clase, doctora. Para la próxima, doctora. A mí me gusta avanzar cada clase lo mismo, cada semana lo mismo. Avancemos, doctora. Por lo menos avancemos algo, ¿ya? Para que la próxima clase, Bueno, doctora, está bien. Avancemos algo. Bueno, el género Clostridium también es un bacilo gram positivo, ¿no? Estamos, y hemos dicho que hoy día terminamos los bacilos gram positivos. Hemos visto Bacillus anthracis, Bacillus cereus, y ahora avanzamos el Clostridium, donde hay 3 especies, Clostridium tetani, botulinum y perfringens. Estos son bacilos grandes que son gram positivos, son anaerobios, ya dijimos, ¿no? Producen, sus extremos son como palillos de tambor, son más abultados, son móviles porque tienen flagelos, ¿ya? Después, ¿qué más podemos decir? Que crecen a un pH de 7, a una temperatura de 37, ¿no? Y la mayor parte de las especies patógenas no es por acción de la bacteria, sino por acción de las toxinas que produce la bacteria, ¿ya?
Entonces, estos Clostridium, hay los neurotóxicos, los enterotóxicos, los histotóxicos y los piógenos. Es decir, si atacan al sistema nervioso, están el Clostridium tetani y el botulismo. Los que atacan a los tejidos, al intestino y producen infecciones con pus, está el Clostridium perfringens, que está en los 3 grupos. Clostridium novi, Clostridium difficile y Clostridium ramoso, ¿ya? Entonces, el que vamos a estudiar ahorita es el Clostridium perfringens, que es el que produce infecciones a nivel de los tejidos, o sea, es un histotóxico, pero también produce infecciones en el intestino, ¿ya? Al producir infecciones en los tejidos, no, chicos, ya me están llamando. Me están llamando. La próxima clase avanzamos esto, ¿ya? Ya, doctora, no se preocupe. Está bien. Se cuida entonces. Hablamos. Bueno, Hasta luego, chao, doctora. chicos. Hasta luego, Chao, chao. doctora. Hasta luego, doctora.